Muy bien, el día de hoy la noticia indudablemente fue, aun cuando ha concitado parece más atención el debate presidencial en Estados Unidos, pero la noticia ha sido la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, el gobierno del Estado colombiano. Para empezar, no sé cuál es la palabra correcta en este término, pero nos ayudará el señor Carlos Timaná Curé, que es investigador del Centro de Gobierno de la Universidad de San Pablo, a quien agradecemos por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y a todos los panelistas que nos acompañan. Buenas noches, Carlos. ¿Quién firma el acuerdo? ¿Las FARC con quién? Con el gobierno nacional, con el presidente Juan Manuel Santos, sí. Porque claro, parece raro dentro de un estado, ¿no? Porque un estado con otro estado. Su primera impresión, el acuerdo está... Usted es colombiano además. Sí, soy de Colombia. O sea, ya es una opinión más autorizada todavía. Así es. ¿Cómo ve? A ver. ¿Está bien o está mal? O sea, es una gran oportunidad para que el país dé la página, ¿no es cierto?, de una vuelta de página, porque los últimos 50 años y quienes hemos nacido en ese lapso, hemos estado acostumbrados a que el país tenga un conflicto armado, que haya violencia, que haya efectivamente, que las FARC siempre estén haciendo este tipo de acciones terroristas. Es un trago que nos hace pensar en el futuro, pero también resulta un poco amargo por el tema en que los crímenes de lesa humanidad que cometieron no van a pagar ellos ni un solo momento en la cárcel por ellos. Y eso es cierto, ¿no? Y eso es cierto, ha sido lo que por lo menos la población colombiana es lo que ha sentido, ¿no? Que estos crímenes de lesa humanidad, estos secuestros, estos asesinatos que cometió pues el grupo terrorista de las FARC, no, pero al fin y al cabo queden impunes, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de justicia transicional tenemos dos polos, uno es la justicia penal y la otra es la justicia política, entonces hay un gran espectro en donde uno se puede parar y cortar. Por ejemplo, en el caso de los paramilitares, hace 10 años, que eran los grupos de extrema derecha, sus máximas cabecillas tenían que pagar mínimo unos 8 años de cárcel, pero no solamente les pasó eso, sino que fueron extraditados a los Estados Unidos y siguen cumpliendo penas allá. En el caso de las FARC, sus principales líderes van a pasar directamente al Congreso. Una vez sea aprobado el plebiscito de la próxima semana, van a tener 8 curules y de ahí efectivamente van a estar allí por un lapso de 12 años, en que van a estar en el Congreso. Entonces es un trago bastante amargo porque, pues imagínense ustedes, no sé, Abimael Guzmán y toda su... ¿no es cierto? Claro, no. El Perú no negoció con Abimael Guzmán, ¿no? El Perú ganó. Pero sería interesante, Carlos, que nos expliques, de repente, para que la población peruana y arequipeña lo entienda, de que el proceso de violencia por el cual ha atravesado Colombia no solamente se genera con las FARC, ¿no? Hay años y décadas anteriores en los que prácticamente Colombia ha vivido con la violencia. Es más, las FARC surgen en un momento en el que el Estado pues incumple ciertos aspectos que ya había llegado en esta famosa ciudad de en un estado que de Mallorca, de Marquetalia, ¿no es cierto? Ese es el génesis de las FARC, ¿no? Sí, las FARC nacen como unas autodefensas afincadas en el centro-sur del país. Había en ese momento en Colombia, en la mayor parte de su historia política, han estado dos grandes partidos políticos, el liberal y el conservador. Después de 15 años de República Liberal vuelve el conservatismo al poder y comienza efectivamente todo un tema de tratar de perseguir a estos enemigos políticos de una forma un poco socavada. Entonces las FARC eran liberales, se tratan de proteger volviéndose autodefensas campesinas. Más o menos 57, 54, y ahí surge el tema de la Revolución Cubana y ellos pasan pues a ser una guerrilla comunista, pero comienzan a convertirse en guerrillas cuando efectivamente la Fuerza Aérea comienza a bombardear Marquetalia, ¿no? Entonces a partir de ese momento comienza la historia guerrillera de las FARC, ya siendo efectivamente una guerrilla pues comunista inspirada pues en todo esto de Cuba y todas estas cosas. En la década de los 80 es la década más cruenta, ¿no? En la década de los 90, en la década de los 80 comienzan a dedicarse pues al tema del narcotráfico, eso le da muchos réditos y efectivamente logran un poder de desestabilización muy fuerte en el país. En la década de los 90 ya había muchas señales de que efectivamente podían hasta llegar a tomarse el poder. Entonces en esas circunstancias es que se opta por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que es el gobierno de la seguridad democrática,
y se dan unos golpes muy fuertes a las FARC y sobre todo a su ala más militar, porque tenemos vertientes como en toda organización. Entonces el ala militar más fuerte, el ala política por otro lado. Al ala militar se le da muy duro, y efectivamente ahí está Tiro Fijo, ¿no es cierto? Está el Mono Jojoy. Raúl Cano. Exactamente. Alfonso Cano. Pero la posibilidad se le brinda al presidente Santos porque las FARC no iban a negociar en ningún momento con el presidente Uribe, porque efectivamente es el que le había propinado más bajas. Es uno de los opositores también al acuerdo. Y es uno de los opositores. Es el protagonista de la oposición a los acuerdos. Bueno, primero porque efectivamente su lucha siempre fue una lucha contra las FARC, aunque buscó un proceso de negociación en unas condiciones bastante diferentes. Pero por otro lado, el tema de los crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Ese es el tema, que algo de razón tiene efectivamente en pedir, y el mismo presidente Santos decía hoy que a él le hubiera gustado personalmente otro tipo de acuerdo, otro tipo de tratamiento en ese tema. Pero entonces, para los defensores teóricos de los derechos humanos en el Perú, esto de la lesa humanidad es bastante flexible, por lo visto. Cuando viene del lado de la izquierda es fácilmente salvable. Es un doble rasero que yo no alcanzo a entender. O sea, uno tiene que ver cuando ve la realidad, tiene que juzgar esos actos y no importa efectivamente quién los haga. Claro, lesa humanidad la izquierda no la comete. Y otra cosa debes saber tú, si es que es cierto, porque me pareció escandalosa la información, que desde que empieza en esta negociación, este acuerdo hace 4 años, el número de hectáreas de coca sembradas en Colombia se habría duplicado. Lo que pasa es que hay dos situaciones un poco complejas. La primera es que efectivamente cuando hace 10 años salen los grupos paramilitares, hay algunos mandos medios que quedan, que no se desmovilizan, no se entregan y que ellos comienzan unas agrupaciones que se llaman bandas criminales. El negocio del narcotráfico es tan lucrativo que efectivamente tratar de acabarlo no es fácil. Y estas personas se dedican a este negocio ya sin un componente político. Esto también puede pasar con las FARC, ¿no es cierto? Y a eso se tiene que sumar el tema de una decisión del gobierno Santos de parar el tema de la erradicación manual y también la erradicación con el glifosato. Entonces, están dadas todas las condiciones para que efectivamente crezcan los cultivos. Ahora, si bien es cierto, las FARC han sido de alguna otra forma también financiadas pues, por el narcotráfico, ¿no? Ahora, ¿tú crees que con este plebiscito que se va a dar ya este 2 de octubre, se pueda llegar a finalizar un acuerdo de paz? Yo creo que sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? El gobierno ha sido muy hábil y ha logrado efectivamente un gran consenso en el Poder Judicial en Colombia. Entonces, habían diferentes mecanismos que tiene la Constitución para definir efectivamente la cantidad de votos, la cantidad, el umbral más alto, el del 50+1 de la cantidad de electores, lo daba el referendo. Pero el gobierno logró que no fuera referendo, sino plebiscito. Y el plebiscito solamente necesita un 14%. ¿No es cierto? Entonces, no es muy difícil de que el gobierno logre eso, logre efectivamente esta cantidad. Y una vez se logre esto, o sea, se lleva a cabo el plebiscito y gana el 50+1, entonces estos acuerdos van a ser parte de la Constitución, ¿no es cierto? Si llegado hipotéticamente el gobierno pierde el plebiscito, de todas maneras tiene un plan B que le permitió el Constitucional en Colombia, y es que lo puede llevar a ser ley de la República, y como Santos tiene el 80% del Congreso, entonces lo puede. O sea, está aprobado sí o sí. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de pasar a la pausa, políticamente la izquierda arrasó. Cortó oreja, rabo, todo. Lo que pasa es que es un escenario muy confuso, es muy confuso. Pero por el tema de agenda. Vamos a hacer la pausa, lo dejamos para el siguiente bloque, pero ahora los dejamos con nuestro patrocinador Claro. Disfruta con Claro Hogar de internet fijo de gran velocidad. Contrata hasta el 30 de septiembre internet de 15 megas. Más telefonía fija a solo 59 soles el primer mes. Luego 115 soles al mes. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Cuando Caja Huancayo entra en tu vida, siempre hay una antes y un después. Caja Huancayo valora tu esfuerzo y siempre te ayuda a crecer. Caja Huancayo te apoya para que sigas creciendo, con cuotas chiquitas, al toque y sin tanto papeleo.
para chambeadores como tú, que le ponen pasión a su trabajo. Con Caja Huancayo, prepárate que se viene la Navidad. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. Siembra, Alimentación y Desarrollo, el programa promotor del consumo de alimentos oriundos del Perú, promotor del empleo y ampliación de la frontera agrícola. Siembra, Alimentación y Desarrollo, todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde, por ATV Sur. Scarlett Ortiz y Jorge Aravena protagonizan una historia de amor. Yo no me pienso volver a enamorar nunca. Bueno, ¿quién quita que Gabriel sea el hombre de tu vida, no? Gabriel, un popular locutor de radio. Esto fue su programa La Voz del Amor. Y Daniela, una mujer dulce y romántica, presa de una relación enfermiza. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto si yo te amaba sobre todas las cosas? Cruzarán sus vidas en un flechazo del destino. Vaya, pero si me cayó un angelito del cielo. Mi vida eres tú. De lunes a viernes a las 11 de la noche por ATV Sur. Continuamos con el doctor Carlos Timaná Curé y estamos hablando del tema del acuerdo de paz celebrado el día de hoy entre el gobierno colombiano y las FARC. Antes de la pausa yo había preguntado si es que en esto parecía una victoria política rotunda de la izquierda, si es que se pudiese partir el espectro político en izquierda y derecha. Pero tú te quedaste con un tema también, Gerardo, en la pausa. Sí, justamente Benjamín Henry, haciéndole conocer a Carlos que dentro de lo que es la postura, ¿no?, en contra de este acuerdo de paz, al expresidente Uribe ahora se ha sumado también el expresidente Pastrana. Y la duda, el interrogante era en relación a que Pastrana en el año 99 también solicitó un acuerdo de paz con las FARC. ¿A qué se debe este cambio de opinión? Mira, yo creo que hay dos razones muy importantes. La primera es efectivamente un tema personal, o sea, la paz la está haciendo Juan Manuel Santos, no la está haciendo él. Pero por otro lado es el tema en que efectivamente su partido, que es un partido histórico, él ha sido el último presidente conservador que ha tenido Colombia, se convierte en una alternativa, ¿no es cierto? Lastimosamente el Partido Conservador no es como aquí en el Perú, que los partidos políticos efectivamente todos quieren llegar a la presidencia. Uno ve que efectivamente empiezan las elecciones y Keiko saca la mano y entonces sale Alan García y Alejandro Toledo. En Colombia, antes de que hayan candidatos, hay acuerdos políticos. Entonces el Partido Conservador viene efectivamente más o menos unos 16 años en que se acomoda con su cuota burocrática, pero no busca el poder. Y un partido que no busca el poder, ¿qué es lo que pasa? Se extingue, querámoslo o no. Entonces, ahí viene la situación de también esa paradoja en que este proyecto político del presidente Santos, del partido de la U, creo que efectivamente se va a acabar ahorita con este acuerdo de paz. Ya no hay dónde más virar porque pasó de la seguridad democrática al proceso de paz y ¿qué más, qué más puede ofrecer? No puede ofrecer nada más. Y lo que viene es efectivamente pensar el futuro, y en ese futuro será alguna alternativa de lo que ya hay, porque también hay un desgaste también por el tema de corrupción, por el tema efectivamente de que tiene que venir una política de ajuste para poder cumplir con los acuerdos de paz, para poder efectivamente hacer frente a la parálisis económica internacional. Ahora, ¿puede existir el temor de la población colombiana de que ahora las FARC pues se convierten ya en un partido político legítimo y al decir pues legítimo es como darle pues el poder a alguien que ha asesinado a otra persona, la impunidad? ¿Puede existir el temor de la gente colombiana al tener unas FARC políticamente ya hecha en el poder político de Colombia? Mira, hay dos circunstancias complejas. La primera es efectivamente las FARC se les han tratado de abrir investigaciones en el Poder Judicial para que algunas personas que se presumía que tenían efectivamente alguna relación con las FARC, pero estaban dentro del Estado, dentro de los partidos políticos, llegaran a ser procesadas. Eso nunca prosperaba, nunca. Y nunca prosperará tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se está ganando ahorita? Que las FARC sigan en la búsqueda de poder en Colombia, pero ya con otros medios. Eso es lo que se está logrando. O sea, las FARC son expertas en ¿qué? Expertas en reclutar niños, son expertas efectivamente en hacer secuestros, son expertas en hacer actos terroristas.
Y lo que estamos haciendo los colombianos es decirle a las FARC, listo, vamos a convivir con ustedes, vamos a dar un espacio, pero ustedes por favor dejen de hacer estas cosas que han estado haciendo en las últimas décadas. Entonces, eso es lo que se está ganando. Ahí yo creo que efectivamente viene el gran reto y es el tema de la memoria. O sea, si las FARC efectivamente en 12 años, cuando ya pierdan estas curules que van a obtener en el Congreso y entren a franca lid con las demás fuerzas políticas, lo más importante es que demuestren efectivamente que han podido cautivar algo del espectro político colombiano, que históricamente ha sido el 4% apenas. Y Carlos, eso es poco probable, ¿no? Carlos, una consulta. Dentro de los 6 aspectos fundamentales en los que se basa este acuerdo, está el de la reforma rural integral, que desde mi punto de vista implicaría pues una reforma agraria, porque es dotar de 10 millones de hectáreas a agricultores sin tierra, ¿no? Y estas 10 millones de hectáreas implica pues que el Estado confisque de una u otra manera terrenos agrícolas. Es una forma pues básicamente de dotar de una propiedad al que no la tiene, etcétera, pero a raíz de legítimos propietarios, ¿no? No sé si es que en Colombia antes ha habido un proceso de reforma agraria, ¿no? Mira, en Colombia han habido varios procesos o intentos de reforma agraria que no han prosperado, ¿no es cierto? Porque, bueno, históricamente los grandes propietarios de la tierra en Colombia han sido efectivamente los políticos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer o tratar de hacer el Estado? Comprar las tierras. Entonces va a tratar de indemnizar pues, efectivamente a los propietarios, ¿no es cierto? Eso es uno de los temas es uno de los mecanismos, caros, ¿no? Es uno de los mecanismos. Exactamente. Pero adicional a esto, bueno, es una de los temas históricos o las reivindicaciones de las FARC, pero ahí yo veo dos problemas. El primero es que inclusive la tierra se ha podido dar en algunos momentos. El tema es que después eso vuelve por vías de hecho a los antiguos propietarios o a nuevos propietarios que tienen. Pero por otro lado, Colombia y el Estado colombiano siempre ha fracasado en el tema de poder hacer viable esa mantenencia de los campesinos, y hoy tenemos un país que es un 80% rural, urbano. Entonces ni siquiera tenemos cómo ofrecerles esas oportunidades a gente que ya ni siquiera tiene esa expectativa de su pedazo de tierra. Y quiere emigrar y todo. Un poco lo que pasó en Perú cuando se retrasó Miguel Guzmán. O sea, era un país urbano, era difícil hacer la guerra del campo a la ciudad. Pero yo quería tocar un poco el tema internacional. Se cuestionó mucho en el Perú desde varios sectores la presencia del presidente Kuczynski, más aún por nuestra historia reciente. Ese es un asunto que lo ha movido mucho la diplomacia colombiana. Se ha asegurado la presencia de 15 presidentes, como para sacralizar el acuerdo, para darle fuerza. ¿Eso cómo se interpreta? O sea, yo no creo, en el fondo, si uno pregunta en el Perú a los ciudadanos, no creo que la mayoría esté de acuerdo con eso. Tenemos una pésima experiencia con el terrorismo. Y que nuestro jefe de Estado vaya ahí a aparecer en las fotos, a avalar, los otros jefes de Estado habrá sido algo semejante. Mira, es una situación compleja. A ver, por ejemplo, recordemos que Macri le entregó pues esta medalla a Álvaro Uribe cuando era alcalde de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es uno de los únicos reconocimientos que ha recibido Uribe después de su presidencia. Kuczynski desde la campaña había sido claro, y en el momento en que se proclamó efectivamente que era el virtual presidente, ahí mismo habló, Colombia, estamos con ustedes con la paz, ¿no es cierto? Está siguiendo esta misma línea en política exterior. ¿Qué es lo que creo yo? Ha sido efectivamente complejo para el presidente estar en la firma en Cartagena de este acuerdo, y tenemos el caso del mausoleo, ¿no es cierto?, que estalló en comas toda esta situación. Creo que siguiendo su política internacional va a tratar efectivamente de decir, una cosa es el extranjero, otra cosa es el Perú, ¿no es cierto? Y otra cosa es lo que ha pasado en Colombia con sus circunstancias históricas, y otra cosa es con el Perú, y efectivamente va a tratar de mantener la línea que mantiene. Claro, pero parece que nos dice mucha independencia en nuestra política exterior. O sea, cuando uno ve la presencia de 15 presidentes, es difícil que el actual presidente colombiano tenga tanta influencia entre sus homólogos para convocarlos. Es como que un poder superior o alguien por encima les diga, oye, vayan a avalar esto. Y el asunto de la Comisión de la Verdad, también veo una Comisión de la Verdad, es decir, la repetición del caso, es un libreto ya conocido. Se dice que esa Comisión de la Verdad, como en el caso del Perú, sería integrada por gente, digamos, sesgada, no tan afecta a la verdad, sino con una fuerte marca ideológica. ¿Qué se sabe de eso?
Mira, para cerrar la pregunta anterior, creo que efectivamente hay un tema y es para qué sirven las cumbres de presidentes, y más o menos sirven para poco. O sea, se tratan de hacer favores entre ellos cuando efectivamente acuden, y en este momento Juan Manuel Santos es el que necesitaba que todos fueran, ¿no es cierto? Creo que efectivamente le viene muy bien apoyar este tipo de causas, por ejemplo a Maduro, le favorece también a Rafael Correa, a la Bachelet, o sea, a todos ellos, ¿no? Efectivamente. Ahora, le sirve. Hablamos de un acuerdo de paz, si es que logra ser pues aceptado también por el pueblo colombiano, pero ¿cómo trabajar con todos estos jóvenes, en su mayoría pertenecientes pues a las guerrillas, que han estado prácticamente toda su vida viviendo en hechos violentos, ¿no? ¿Cómo realizar este trabajo? Yo me imagino que el gobierno colombiano también ha pensado en cómo comenzar a insertar a toda esta gente para comenzar a trabajar un proceso de paz verdadero, ¿no? Ya, antes de hablar del tema de la verdad, el tema de la reinserción de tanto de paramilitares o excombatientes de la guerrilla como de las FARC, ya ha comenzado desde hace bastante tiempo. Entonces ahí viene el tema de que han habido casos de éxito, pero lo más importante es que esto ya va a ser mucho mayor y va a ser más difícil efectivamente todo el tema de la reinserción. Se necesita el compromiso de los empresarios y se necesita efectivamente el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y Carlos, qué paradoja, ¿no? Porque mientras en este acuerdo de paz con las FARC se llega pues a la paz entre tanto el gobierno de Colombia y este grupo armado, en este acuerdo de paz también se establece la lucha contra los paramilitares y contra los dos grupos guerrilleros que quedarían, que es el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas también. Va a quedar un remanente pequeño de las FARC en el sur del país, que es el Frente Primero. El Frente Primero. Y lo que pasó efectivamente con la industria del narcotráfico en la parte de los paramilitares es que sin el componente político se convirtieron en lo que se llaman las bandas criminales, que son efectivamente los que se dedican a abastecer a los carteles de México de la cocaína. Entonces, ese es el tema. O sea, yo veo con esperanzas de que las FARC dejen de hacer todas estas cosas que han hecho en el país y ya luego podamos hacer todo... Pero disminuirá nada más la intensidad. En el Perú, luego de 20 años todavía nos hablan de remanentes. Con tantos años en Colombia, esos remanentes irán por todo lado. ¿Y tú crees que Timochenko tenga la misma suerte que el líder del M-19, que lo asesinaron? No, creo que se va a tratar de buscar que a estas personas se les respete la vida, porque creo que también es una deuda que hay con ellos. O sea, la UP, que fue la primera experiencia política electoral que tuvo las FARC, fueron brutalmente asesinados en la década de los 80. Entonces creo que efectivamente van a tomar más precauciones. Bueno, gracias por mirar, nos están hace rato, que nos están haciendo las tijeritas. Gracias por haber estado con nosotros. El tema da para muchísimo más. Claro, y bueno, en medio de todo, nos vamos a celebrar sobre leche derramada. La mejor de las suertes para Colombia. Claro que sí. Hacemos una pausa, los dejamos con nuestro patrocinador Claro. Disfruta con Claro Hogar de internet fijo de gran velocidad. Contrata hasta el 30 de septiembre internet de 15 megas. Más telefonía fija a solo 59 soles el primer mes.